Antioquia. El tema que vamos a ver hoy es lepra. Me gustó mucho abordarlo como mito o verdad, porque cuando yo empecé a leer lepra, después de ya ser médico, yo ya estaba en residencia, dije, Dios mío, yo pasé 13 semestres en medicina y después de graduado yo todavía seguía creyendo que muchas de las cosas que la gente cree sobre la lepra son verdad. Entonces, esta es una oportunidad para que nos abramos a conocer muchas cosas de la enfermedad, a desmitificarlo un poco y abrirnos más a estos pacientes también. Listo. Para decirle que sus muchachos no pueden estar aquí en la escuela. ¿Por qué no pueden estar los estudiantes en la escuela? Porque sus hijos están enfermos. Entonces, ese es el relato de un paciente. Este es un cortometraje que se hace en México y muestra lo que vamos a ver de aquí en adelante y es el aislamiento social en el que han estado los pacientes con lepra desde hace muchos años. Entonces, lo primero es si la lepra es o no una enfermedad bíblica, mito o verdad. Entonces, el término zarat, que fue el término que se utilizó en la Biblia para describir la lepra, es un término hebreo, es la raíz de palabras y realmente no se refiere a una única enfermedad, se refiere a varias enfermedades que comparten el que se da en personas que son impuras. Es decir, el término que se utilizó en su momento, que luego se tradujo como lepra, no se refería a lo que nosotros en este momento conocemos como lepra, era simplemente un conjunto de enfermedades dermatológicas. Entonces en ese momento se creía que la persona impura, el que tenía zarat, debía ser separado de los otros miembros de la comunidad para prevenir que se contaminara moralmente a las personas más que realmente por preocupaciones médicas. Y miremos que aquí hacen una descripción en la Biblia de lo que serían las lesiones de la lepra o el zarat, que como les digo no es la lepra que nosotros conocemos. Lo describen como tumefacción, erupción, mancha, úlceras, quemaduras, urticarias, es decir, cualquier lesión dermatológica que sea confirmada por un sacerdote, no por un médico, como zarat. Entonces, realmente, grupo de enfermedades dermatológicas que se relacionaban con que la persona era impura y que era diagnosticada por un sacerdote. Entonces, los diagnósticos potenciales de lo que conocemos en la Biblia como lepra incluyen muchas enfermedades dermatológicas, inflamatorias, infecciosas, entre ellas están la psoriasis, la dermatitis seborreica, algunas infecciones por hongos, la pitiriasis rosada, la sífilis, el impétigo, el lupus eritematoso, diferentes formas de líquen. Entonces miremos que realmente lo que se describe como zarat, que se hizo la traducción a lepra, es decir, la lepra bíblica es diferente a lo que nosotros conocemos como la enfermedad de Hansen o la lepra. ¿Listo? Entonces ahora podemos decir que es un mito, que lo que creíamos que vemos en ese momento como lepra no es lo que realmente se describe en ese momento en la Biblia. Esto es tomado de una encuesta que hice en algún momento en la página de Instagram y miremos que todavía hay personas que de verdad creen que lo que leíamos en la Biblia como lepra es la misma enfermedad de la que nos referimos en el momento. Lo segundo es que si la lepra es un castigo divino para pecadores o que si por el contrario se trata de una enfermedad santa. Miriam quedó leprosa, tan blanca como la nieve, por mandato del Señor, porque criticó a Moisés, su padre. Entonces, en este caso tendría una connotación negativa de castigo. Gehazi, siervo del profeta Eliseo, fue castigado con lepra por su avaricia. Nuevamente, castigo. El rey Usías fue atacado con zarat cuando fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote intentando quemar el incienso en el altar, es decir, castigo. Y en raras ocasiones, como en la historia de Job, la lepra fue echada por Dios como una prueba de fe. Entonces miremos que en algunos momentos se planteaba en la Biblia tanto como castigo como prueba divina. En 1874, el señor Armor Hansen hace el descubrimiento del bacilo que causa la lepra. Es decir, apenas hasta hace años se supo que realmente era una enfermedad infecciosa y que no era relacionada a la contaminación moral. Este señor encuentra unos cuerpos en forma de bastón y en 2008 se descubre que hay otra micobacteria que genotípicamente es similar, que genera también el cuadro de enfermedad de Hansen o de lepra, pero que tenía algunas variaciones. Es encontrada en la autopsia de dos pacientes que fueron diagnosticados con lepra lepromatosa en México
y miremos que la secuenciación genética es 93% igual al del Mycobacterium lepra. Entonces apenas en el 2008 nos damos cuenta que la lepra o la enfermedad de Hansen puede ser causada por dos formas diferentes de micobacterias. Ambas hacen parte del complejo Mycobacterium lepra, que van a ser la Mycobacterium lepra y Mycobacterium lepromatosis. Vemos acá nuevamente las micobacterias que son patógenas en los humanos, el complejo de tuberculosis, el complejo de no tuberculosas y el complejo de la lepromatosa, que va a incluir la Mycobacterium lepra y la Mycobacterium lepromatosis. Estas van a compartir muchas de las características microbiológicas. Ambas son intracelulares obligadas, son ácido alcohol resistentes y las células blanco van a ser las células de Schwann, y ya vamos a ver que eso va a ser importante en algunas de las manifestaciones neurológicas de la enfermedad, los queratinocitos y los macrófagos, que esto explica por qué vamos a ver diferentes formas de manifestaciones cutáneas. El periodo de incubación es muy variable, se reportan desde 6 meses hasta 20 años, entonces muchas veces es difícil establecer realmente el paciente hace cuánto tiempo estuvo en contacto por primera vez con la micobacteria. Entonces ya vimos que realmente no se trata de un castigo divino, que no se trata de una prueba de fe, es una enfermedad infecciosa generada por micobacterias. Entonces miremos que todavía 7 personas creen que puede tratarse de un castigo divino. La lepra ya no existe, y he de ser sincera, yo cuando estaba en medicina, pues yo decía, no voy a nunca ver a nadie con lepra, pues eso es demasiado raro. Entonces miremos que la lepra se ha relacionado con la humanidad desde que tenemos conocimiento de los seres humanos. Esta se origina hace muchísimos años en África, y el curso de infecciones por lepra va a seguir el camino que siguen los humanos, es decir, cuando hubo una migración desde África hacia el continente europeo, hacia el continente asiático, hay también una migración de la micobacteria. Posteriormente, con el proceso de colonización de Europa a las Américas, miremos que va a haber un transporte de la micobacteria tanto desde Europa por los colonizadores como desde África por el cambio de esclavos. Entonces, ¿cómo es la epidemiología de esta enfermedad? Hasta ahora se sabe que es endémica en 105 países. ¿Dónde es que más se presenta? En el sureste asiático, en América, en África y en algunos países del Mediterráneo. La epidemiología de la enfermedad cambia desde 1980 con el inicio de la poliquimioterapia, que es el tratamiento de elección para la enfermedad. Y a partir de 1991, que es el año en el que la Organización Mundial de la Salud decreta que todos los pacientes con lepra deberían ser tratados con poliquimioterapia, miremos que los registros de casos de lepra disminuyen mundialmente. La meta que se tiene en el momento es tener menos de un enfermo de lepra por cada 10.000 habitantes. Estos son los nuevos casos de lepra desde 1985 hasta el 2014. Miremos que hay algunos años donde ha habido un pico, pero que nuevamente bajan. Y estos son los reportes más recientes de la Organización Mundial de la Salud, que son para el año de 2019. Miremos que en ese año más de 200.000 personas fueron diagnosticados con nuevos casos de lepra. 14.000 de esas personas eran pacientes pediátricos y 10.000 de esas personas quedaron con discapacidad grado 2, que son las que implican una alteración en la funcionalidad del paciente. Esta es la gráfica mundial para el año 2019. Miremos que Colombia, pues los casos que tenemos en Colombia no son nada despreciables, y que los países o las zonas donde más vamos a tener reportes de lepra van a ser Brasil, la India e Indonesia. En el caso de Colombia, estos son los reportes del año pasado, 2023. El departamento donde más se reportaron fue en Arauca, en norte de Santander, en Cesar y en Huila, pero miremos que también es importante mirar cuántos casos tenían antes. Entonces, por ejemplo, en el Guaviare son solamente 2 casos, pero en el año anterior no había ningún reporte, entonces pues tiene un aumento significativo del 100%. Diferente a norte de Santander, en el que se reportaron 21 casos nuevos, pero realmente la variación respecto al año anterior fue solamente del 5%. En cuanto a Antioquia, el reporte de pacientes con lepra en el año 2023 fue apenas de 5 pacientes, que fue una reducción importante respecto a lo que se sabía antes. Pero miremos que sigue siendo 247 pacientes por año en el país, lo cual no es nada despreciable. Eso es importante también, y es de los pacientes que tenemos en Colombia, este es el reporte de 2017-2023,
cuáles de estos son paucibacilares y cuáles son multibacilares. Entonces, en la gráfica, la línea roja va a representar los casos nuevos de lepra, la línea amarilla de estos casos cuáles son multibacilares y la verde cuáles son paucibacilares. Y miremos que la mayoría de los casos se tratan de casos multibacilares. Eso es importante porque nos habla del riesgo de transmisión de la enfermedad. Y también es importante, estos datos son un poquito más viejitos, son hasta el 2021, mirar el grupo poblacional más afectado y qué edad tienen estos pacientes, ya que sexo pertenece. Entonces miremos en la gráfica, el total de los pacientes por edad va a ser en verde, los hombres en amarillo y las mujeres en rojo. Miremos que la mayoría de la población que tiene diagnóstico de lepra van a ser hombres en edades productivas, desde los 25-35 años, más o menos hasta los 65 años. Eso es importante porque uno de los factores de riesgo que se ha encontrado en el país es el hecho de que sea militar, porque a veces los militares en el campo acostumbran a comer armadillo y ya vamos a ver más adelante qué relación tiene el armadillo con la lepra. Entonces, decir que la lepra ya no existe es un mito, sí existe, sigue siendo una enfermedad vigente en el mundo, siguen reportándose casos nuevos en Colombia y seguimos teniendo casos nuevos en Antioquia. Es necesario aislar a los pacientes con lepra de por vida para evitar nuevos contagios. Es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, de este relato, a mí me gustó esa frase que yo utilizaba al final y es que contagiarse de lepra es como ganarse la lotería al revés. Vamos a ver que las probabilidades de que uno se contagie y se enferme de lepra son muy bajas y que van a depender de muchos factores. Entonces, en algún momento, todo ese aislamiento social que se dio con los pacientes con lepra, pues sí está relacionada en gran parte por cómo se veía o se conocía la lepra en la historia bíblica. Miremos que hay pasajes de la Biblia que dicen que esas personas debían advertir su presencia, es decir, avisar que ellos estaban ahí con unas vestiduras rasgadas, debían tener cierto corte de cabello y tenían que ir avisando que ellos iban a pasar gritando impuro, impuro para que la gente se apartara y los dejara pasar. Otro de los pedazos de la Biblia dice que se recomendaba alejarse y huir del paciente como si fuera un león. Es decir, esos pacientes históricamente han tenido un aislamiento social muy importante. Entonces, esas son unas fotografías del tipo de ropajes que tenían que utilizar los leprosos en el medioevo y tenían una especie, yo no sé cómo llamar esa herramienta, como una campana para ellos ir haciendo ruido mientras ellos anunciaban que eran impuros y que iban a pasar para que el resto de la sociedad y de la comunidad se alejara y no estuviera en contacto con ellos. Entonces, realmente, ¿qué sabemos de la transmisión? Sabemos que se puede transmitir por aerosoles y que puede transmitirse por secreciones de la mucosa nasal. Todavía no es claro si puede haber una transmisión por piel. No se sabe si puede haber transmisión vertical en la lactancia, porque como hablamos, el periodo de incubación de la enfermedad puede ser de 20 años. Entonces, si vos me consultas a los 20 años con lepra, para mí va a ser muy difícil establecer si tu madre te la transmitió cuando estaba embarazada o simplemente en los 20 años de convivencia con ella. Es importante tener en cuenta si la persona con la que está en contacto el paciente es pauci o multivacilar, y recordemos que en Colombia la mayoría de los pacientes son multivacilares, porque el riesgo de contagio es de 5 a 8 veces mayor cuando hablamos de pacientes multivacilares. En el caso de los hombres se cree que tienen el doble de riesgo, no se sabe si realmente es por algo relacionado con la parte hormonal o es simplemente que hay mayor exposición a los factores de riesgo y se conoce que pueden haber portadores asintomáticos, entonces esto hace mucho más difícil estudiar la vía de transmisión de la enfermedad. Como les mencioné, el armadillo tiene un papel importante porque se ha establecido que hay algunas cepas de armadillos que pueden transmitir la lepra. De hecho, en Estados Unidos hay una población que tiene tasas altas de lepra y que se relacionan con que comparten hábitats con armadillos y que consumen carne de armadillo.
En este estudio analizan de los diferentes reportes que hay relacionados con armadillo, dónde se dan, qué tipo de armadillos son y pues cómo se hizo el diagnóstico. Entonces miremos que incluso acá en Colombia hay un estudio en Barbosa en el que se relaciona con el armadillo de 9 bandas el contagio de la lepra. Entonces por eso es importante. Uno a veces dice, pues, pero ¿quién come armadillo? Es una práctica muy común. De los pacientes que yo vi en la clínica de lepra en Cali, uno siempre les pregunta, ¿ve, vos alguna vez has comido armadillo? Y la respuesta era sí, y siempre son dos escenarios. O son militares, como les conté, al parecer eso es una práctica común en el ejército. Y la segunda es que hay una concepción de que si hay un paciente que es asmático y toma carne de armadillo, eso le va a mejorar la lepra. Entonces también hay gente que ha tomado carne de armadillo buscando mejorar, eso le va a mejorar el asma, perdón, buscando mejorar el asma, sin saber y sin conocer que eso puede ser un factor de riesgo para que contraigan lepra. Entonces, lo que se sabe es, el contagio se puede dar entre humanos, se puede dar con algunos animales que son reservorios, está identificado el armadillo que, como les digo, puede ser el de 6, el de 3 o el de 9 bandas. Hay otros mamíferos que también podrían ser reservorios, como son los monos y las ardillas, esos pueden pasarlo a los humanos. Todavía no es claro si que el ambiente esté contaminado con Mycobacterium lepra podría ser un medio en el que se adquiera la enfermedad para los humanos, pero se ha estudiado y las zonas donde viven muchos pacientes con lepra, porque antes se utilizaban mucho los leprosarios, se sabe que el agua y la tierra está contaminada con Mycobacterium lepra. Lo que no es claro es si esa Mycobacterium lepra del entorno puede infectar a los humanos. Otro de los vectores que se han propuesto son las amebas y los insectos, entonces está la recomendación de no alimentar insectos con tejidos de enfermos. Eso parece obvio, pero eso está la recomendación es porque en algún momento se ha hecho. Entonces, los lugares donde se sabe que hay una carga importante de pacientes con lepra, se deberían evitar alimentar los insectos y buscar estrategias que eviten tener insectos en la casa de los enfermos. ¿Qué más es importante en la transmisión? Entonces está demostrado que para que a uno le dé lepra no es suficiente estar en contacto con el bacilo, sino que uno tiene que tener una predisposición genética para hacer lepra. Hay algunos alelos del HLA que se han relacionado con tener lepra como tal y otros incluso se relacionan con presentar formas multivacilares o paucivacilares. Miremos que las formas es decir, los genes que pueden estar afectados son múltiples, pero sí o sí tiene que haber una predisposición genética para que el paciente contraiga lepra. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que a uno le dé lepra? Uno, tenés que tener predisposición genética. Dos, tenés que estar en contacto estrecho y por periodos prolongados con un paciente que tenga lepra. Y pues probablemente si el paciente tiene una lepra de forma multivacilar, es más probable que haya infección que si es una forma paucivacilar. Entonces, bueno, hasta ahora ya sabemos que es difícil que uno contraiga lepra, que no es muy contagiosa, que requiere contactos prolongados, estrechos y predisposición genética. Pero entonces, si yo tengo una paciente que vive con un paciente que tiene lepra, supongamos que ya es la hermana o es la hija, entonces probablemente tenga la predisposición genética para hacer lepra. ¿Qué puedo hacer yo? Ella sí va a tener un contacto estrecho con el papá o con el hermano y constante por muchos años probablemente. ¿Qué podemos hacer para disminuir la transmisión en esos pacientes? Entonces, hay reportes de que vacunar a los pacientes con BCG, con la vacuna de tuberculosis, puede hacer una reacción cruzada, una protección cruzada, que en algunos casos en los que les va mejor puede subir hasta el 90%, en los que reportan menos efectividad van del 20%, pero básicamente es la única estrategia que tenemos. Entonces lo que se recomienda es, si usted tiene un paciente con lepra, pues inicie el tratamiento y a la familia de la persona, si no ha recibido la BCG, que en la mayoría de nuestros pacientes no aplica porque aquí la aplicamos al nacimiento, pero es importante preguntarles porque hay algunos que no la tienen, o si desconoce si la tienen, se debe poner nuevamente la vacuna. Entonces ya sabemos que no es necesario aislar a los pacientes, que no es muy contagiosa y que requiere muchos factores para que se dé la infección por lepra. Miremos que todavía hasta la mitad de la población cree que es muy contagiosa y que es importante aislar socialmente a los pacientes. A las personas con lepra se le caen la piel y los dedos. ¿Mito o verdad? Entonces las formas clínicas de la lepra son muy variables. Como mencionamos, los tejidos blancos van a ser
las células de Schwann, eso va a explicar por qué vamos a tener alteraciones neurológicas, y los queratinocitos y macrófagos, que eso va a explicar por qué pueden haber alteraciones cutáneas. Entonces, a nivel neurológico, lo primero que se va a perder es la sensibilidad a la temperatura, y lo segundo es la sensibilidad al tacto y al dolor. Podemos presentar también engrosamiento de los nervios periféricos o dolor cuando se palpan esos nervios. Entonces miremos, esta es una fotografía de un paciente, es cortesía de la doctora Natalia Valderrama, que puede haber engrosamiento del nervio auricular mayor. Miren que este paciente tenía un engrosamiento bilateral. Aquí está este, y aquí está este. En cuanto a las formas clínicas, entonces, va a depender, primero, se dividen en indeterminadas y luego el espectro de estable e inestable, que ya vamos a ver de qué se tratan. Básicamente, la forma clínica que haga el paciente va a depender de la predisposición genética que tenga y de cómo el sistema inmune reacciona al bacilo. La primera forma, que es la más rara porque es la más difícil de diagnosticar, es la que se presenta de manera más temprana, que es la lepra indeterminada. ¿Por qué se pone en el centro de la gráfica con flechas? Porque esta forma indeterminada puede migrar a cualquiera de los polos de la enfermedad. Entonces, la lepra indeterminada se caracteriza porque son máculas, es decir, son lesiones planas, no descamativas, eso las hace máculas, hipopigmentadas, generalmente son pequeñas, menores a 4 centímetros, las lesiones suelen ser únicas o pocas, la distribución cuando son múltiples no está determinado si son simétricas o asimétricas, es decir, es variable. En cuanto a la sensibilidad, puede haber aumento de la sensibilidad o disminución de la misma. Como es un estadio temprano, no vamos a encontrar engrosamiento de los nervios periféricos. Los anexos, es decir, la sudoración y los pelos en la lesión van a ser normales, y la baciloscopia para ese momento va a ser negativa. Existe algo que se llama la prueba de histamina, y se hace una lesión en la piel del paciente, se inocula histamina, y la respuesta normal es que hayan 3 estadios de respuesta, que haya eritema, luego la formación de un ahón y empalidecimiento del mismo. ¿Cuándo se da esta triple respuesta de histamina? Cuando tenemos una adecuada respuesta neurológica. Cuando el paciente ya tiene afectación neurológica, no es capaz el sistema autónomo de tener esta respuesta a la histamina, y eso nos sirve para considerar que el paciente pueda tener una lepra indeterminada. En cuanto al resto de los espectros clínicos, como les dije, van a depender de la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de intentar recordarlo? Son 2 polos, es decir, 2 puntas contrarias. Vamos a tener el polo de la lepra tuberculoide. En esta, la respuesta va a estar mucho más dada por una respuesta celular, y las interleuquinas que van a participar son la interleuquina 2 y el interferón gamma. El otro polo de la enfermedad, que es el que probablemente más hemos leído o más recordamos, va a ser la lepra lepromatosa. En esta, la respuesta inmunológica va a ser una respuesta mediada por anticuerpos, es decir, una respuesta humoral que suele ser menos efectiva, y por eso la manifestación clínica va a ser más generalizada. En esta, las interleuquinas que van a estar implicadas son la 4 y la 10, que recordemos que es una interleuquina inmunorreguladora, y como les digo, las manifestaciones clínicas van a ser muchísimo más extensas. Entonces, la primera, el polo tuberculoide. Bueno, otra cosa, los 2 polos, el tuberculoide y el lepromatoso, son los que llamamos los polos estables de la enfermedad. Diferente a las borderline, si lo leen así, que las pueden leer como borderline, que son los polos inestables, que son como esa escala de grises que están entre el blanco y el negro y que pueden pasar en cualquier momento a blanco o a negro, por eso se llaman inestables. Entonces, la lepra tuberculoide van a ser lesiones bien definidas, son menos de 5 lesiones en total, el tamaño de cada lesión debe ser menos de 10 centímetros, la sensibilidad puede estar disminuida o ausente, si hay engrosamiento neurológico va a ser cercano a la lesión, los anexos, como les digo, sudoración y pelos van a estar ausentes. Entonces, ustedes pueden ver que la piel, el paciente suda, y en ese parche que tiene, en ese parche no hay sudor. Eso es muy importante, es una pista de lepra. En este caso, como la respuesta va a ser una respuesta celular, es decir, una respuesta inmunológica efectiva, la baciloscopia va a ser negativa, y muy importante, la lepromina,
que precisamente lo que hace es medir la respuesta celular al bacilo, es como si fuera una prueba de tuberculina, pero a la Mycobacterium lepra, va a ser positiva porque, como ya dijimos, se relaciona con la respuesta de tipo celular. ¿Listo? Miremos nuevamente, las lesiones van a cambiar obviamente si se trata de pacientes con fototipos más altos. La borderline tuberculoide o lepra dimorfa tuberculoide, es decir, lepra dimorfa y lepra borderline significa lo mismo. Tenemos tres formas de dimorfas. La primera va a ser la tuberculoide. Entonces, habíamos dicho que en la anterior eran solo 5 lesiones, aquí pueden ir hasta 20. La distribución es asimétrica, es decir, puede tener más lesiones a un lado del cuerpo que en el otro. La sensibilidad va a estar ausente, puede haber un engrosamiento leve de los nervios, los anexos van a estar disminuidos y miremos que en las dimorfas o en las borderline ya no va a ser tan específica la baciloscopia y la lepromina como mirábamos en los dos polos, porque esas pueden ser o no positivas o negativas. Miremos que las lesiones van a ser mayores en tamaño, mayores en número y que van a tener una distribución asimétrica. La borderline o dimorfa, la característica es que son lesiones anulares y son muchas. Por eso en algún momento se describen esos pacientes como pacientes con lesiones en queso suizo. La sensibilidad puede estar no alterada, los anexos van a estar disminuidos y la baciloscopia y la lepromina podrían ser positivas o negativas, pero aquí como ya la respuesta va a ser una respuesta más hacia el polo de lo humoral, la baciloscopia podría ser positiva. Miremos que las lesiones anulares y múltiples es lo que se denomina aspecto en queso suizo. La otra borderline, que ya está más hacia el polo de la lepromatosa o lepra dimorfa lepromatosa, va a presentar lepromas más lesiones anulares. Van a ser muchas lesiones, la distribución suele ser simétrica, es decir, vamos a encontrar lesiones a ambos lados del cuerpo, la sensibilidad puede estar disminuida, los anexos también pueden estar disminuidos y como en eso estamos más hacia el polo de la respuesta humoral, pues vamos a tener una baciloscopia positiva y una lepromina negativa. Y la lepra lepromatosa, como les dije, es probablemente la que uno más recuerda. Esa es la que va a tener esa fascia en cara de león, con una fascia tosca o engrosada, como la describen en los libros de semiología. Las lesiones van a ser difusas, simétricas, es decir, a ambos lados del cuerpo. La alteración sensitiva al principio no está afectada, pero con el tiempo se puede presentar. Y como mencionamos, al ser el polo de la respuesta humoral, vamos a tener una baciloscopia positiva y una lepromina negativa. Miremos que el compromiso en las zonas frías del cuerpo va a ser importante porque al bacilo le gusta el frío. ¿Cuáles son las zonas frías del cuerpo? Los testículos, los pabellones auriculares. Entonces miremos esos nódulos, que es lo que se conocen como lepromas, distribuidos en los pabellones auriculares del paciente, y puede haber también compromiso del cartílago nasal, haciendo que haya destrucción del mismo y que la nariz con el peso tumbe la nariz en relación a la base de la misma, y esto es lo que se conoce como nariz en silla de montar. Otras de las manifestaciones que podemos encontrar son manifestaciones oftalmológicas, puede haber pérdida de las cejas, puede haber triquiasis, que es la eversión de las pestañas molestando la córnea, puede haber tarsorrafia, ectropion, queratitis puntata y, muy importante, la afectación neurológica puede hacer que se pierda la fuerza de los músculos orbiculares, generando un impedimento del cierre de los párpados, lo que conocemos como lagoftalmos. Entonces, en esos pacientes siempre solicitar valoración por oftalmología. Esa clasificación que vimos de los polos de la enfermedad es muy bonita porque semiológicamente le ayuda a uno como a distribuir de qué se puede tratar. ¿Qué pasa? Que es compleja y que es compleja de recordar cuántas lesiones son, si son simétricas o no, qué tamaño tienen las lesiones. Entonces lo que hace la Organización Mundial de la Salud es decir, venga, vea, no se complique. Divídelos en dos grupos, paucivacilar y multivacilar, porque eso es lo que usted necesita para saber qué tratamiento le va a dar. Entonces, si el paciente tiene un índice bacteriano de 0, tiene menos de 5 lesiones en la piel y tiene uno o ningún tronco nervioso afectado, es un paucivacilar. Pero si tiene índice bacteriano positivo, que positivo es desde 0.1 en adelante, si tiene 5 o más lesiones en la piel o si tiene 2 troncos nerviosos afectados, el paciente es multivacilar. Ay, doctora, ¿cuántas características de esas tiene que tener para que sea multivacilar? Una sola. Es decir, si el paciente tiene solamente 2 lesiones, tiene un índice bacteriano negativo,
pero tiene 2 troncos nerviosos afectados, ya es multivacilar y el tratamiento tiene que darse como si fuera multivacilar. ¿Listo? Hablando de las secuelas, que probablemente esto es lo que uno ha conocido y lo que hace que durante muchos años se diga que los pacientes pierden el tejido. Entonces, en Colombia, 3 de cada 10 pacientes ya tienen discapacidad en el momento en el que se diagnostica la lepra. Y de esos, 1 de cada 10 va a tener discapacidad grado 2, que como les dije, es la que va a alterar el funcionamiento del paciente. ¿Por qué se dan esas secuelas? Entonces, como mencionamos al principio, uno de los blancos del bacilo van a ser las células de Schwann. Eso hace que la enfermedad pueda presentar neuropatías. Entonces, el bacilo va a las células de Schwann, el cuerpo intenta atacar ese bacilo que está en las células de Schwann y lo que hace es destruir las células de Schwann, afectando la transmisión neurológica. Entonces, la forma de neuropatía que se va a dar va a depender del tipo de lepra. Miremos que la mononeuropatía múltiple o mononeuropatía es la que más se presenta, que se presenta en las 5 formas de la enfermedad, y que la lepra lepromatosa, aunque se tarda en tener daño neurológico, es la que va a tener polineuropatía. ¿Qué es importante? Si yo tengo un daño nervioso periférico, este me va a generar 2 cosas grandes. Lo primero es que va a haber anestesia. Si yo tengo anestesia, voy a estar haciendo un daño constante en el tejido y no voy a sentir dolor de ese daño. Eso va a hacer que haya una ulceración y puede ser tan profunda que llegue hasta una osteomelitis. Además del compromiso sensitivo, puede haber un compromiso motor y eso me va a generar que haya un desbalance muscular llevando a un trauma excesivo que me va a generar úlcera pero que yo no estoy sintiendo, y esta asociación entre la anestesia y el imbalance muscular es lo que me puede llevar finalmente a la deformidad. Entonces miremos que este paciente es un paciente con lepra, ya tiene un daño neurológico, tiene el pie en equino varo y hay algunos de los pacientes que incluso llegan a presentar un compromiso óseo importante por la profundidad de la úlcera y por el apoyo constante sobre la misma. Esta es una fotografía tomada de un paciente real. Miremos que el paciente tiene las manos con una flexión constante de las falanges distales y en la parte delantera de las manos, en la cara palmar, miremos que ellos van a tener atrofia tanto tenar como hipotenar. Entonces, si ustedes miran esto y lo comparan con sus manos, vamos a ver que hay un aplanamiento de esta zona muscular. Entonces, a las personas con lepra se le caen la piel y los dedos, pues realmente es una verdad parcial. O sea, si usted tiene un cuadro muy avanzado, que llegó a tener neuropatía, que llegó a tener secuelas, y esas secuelas le dan deformidad con pérdida de tejido, usted sí podría tener pérdida en las extremidades, ¿listo? Entonces es una verdad parcial. El sexto mito, ¿verdad?, es que por ser una enfermedad infecciosa, el estándar de oro es el cultivo. Entonces realmente el diagnóstico de la lepra se hace con estas 3 cosas. Diagnóstico clínico, que ya hablamos cómo se hace, la baciloscopia, que vamos a ver cómo se da, y la biopsia. Hasta la fecha no se ha logrado cultivar el bacilo. Entonces, cultivo para lepra o para Mycobacterium lepra no existe, no se ha hecho, no se ha podido lograr microbiológicamente. Entonces lo que se hace es una baciloscopia de linfa de los lóbulos de las orejas, tanto de la derecha como de la izquierda, de los codos, linfa de los codos derecho e izquierdo, y de las lesiones del paciente. De cada una de estos 6 lugares de toma se pone un numerito dependiendo de cuántos bacilos se ven por campo de alto poder al microscopio. Y después de que se pone ese numerito en cada uno, pues simplemente se hace un promedio. Se suma cuántos había en cada uno y eso se divide por 6. Y el resultado de esa suma y división va a ser el índice bacilar. Recordemos que un índice bacilar positivo, es decir, desde 0.1, ya nos dice que el paciente es multibacilar. ¿Listo? Y en cuanto a la biopsia, ustedes obviamente no se tienen que aprender cómo se ve esto al microscopio, pero traje las imágenes simplemente para que miremos en la diferente evolución clínica cómo cambia también la histología. Entonces, la lepra indeterminada es una de las que se conoce como dermatosis invisible, porque usted podría simplemente ver piel normal. La lepra tuberculoide va a tener la formación de granulomas, porque es fácil de recordar granulomas como la tuberculosis, lepra tuberculoide. La dimorfa tuberculoide ya va a tener un compromiso un poco más difuso. La dimorfa lepromatosa, miremos que lo morado, que son los grupos de histocitos, pues van a estar más comprometiendo más el campo de alto poder.
puede haber afectación de las glándulas, que eso nos va a explicar por qué los pacientes no tienen sudor en las lesiones de la lepra. Y miremos que en la lepra lepromatosa ya va a ser un compromiso muchísimo más difuso. ¿Qué es importante de la lepra lepromatosa? Que pueden haber macrófagos espumosos, que son estas células claritas que se ven acá, y que en las cinciones podríamos ver los bacilos. Entonces, todas esas estructuras en forma de bastón rojitas son los bacilos, y estos grupos de bacilos es lo que se conoce como globias. ¿Listo? Entonces, a pesar de que es una enfermedad infecciosa, hasta la fecha no se ha podido cultivar, por lo tanto, el gold standard no es el cultivo. La lepra no se cura o solo puede ser curada por Jesús. Entonces, ya hemos visto que históricamente la lepra ha tenido una connotación negativa, una connotación de pecador, que ha tenido una relación con la Biblia. En este esquema vemos entonces cómo llegan un grupo de leprosos, están en contacto con Jesús, y después de que están en contacto con Jesús, pues ya se van aliviaditos, ¿cierto? Como históricamente se ha tenido esa percepción, han tenido que hacer campañas a nivel mundial para decirle a la gente, venga, o sea, si usted tiene lepra, sí hay tratamiento. Si usted tiene lepra, sí hay formas en las que podríamos mejorar lo que usted tiene. La lepra sí es curable. Entonces, ¿cómo ha sido la historia del tratamiento de lepra en Colombia? A partir de 1985 se inicia la poliquimioterapia, y miremos que eso hace que pase del 97 a 0.8 por 10.000 habitantes a el 2001 a 0.16 por 10.000 habitantes. Recordemos que desde el 91 la OMS recomienda la poliquimioterapia. Entonces, el esquema de tratamiento cambió. Y les traigo eso por si leen alguna literatura en la que proponían el tratamiento diferente en términos de qué pastillas se dan para los pacientes de multi y paucivacilar, sepan que ya no es así. Entonces, los pacientes de multivacilar, ese es el esquema que se da en este momento. La tabletica viene para un mes. La parte superior tiene las pastillas que se deberían tomar el primer día, que van a ser 2 cápsulas de rifampicina, 3 de clofazimina y 1 de Dapsona. Y de ahí en adelante, el resto del mes, debe tomarse 1 de clofazimina y 1 de Dapsona. El tratamiento para lepra multivacilar es por 12 meses o 12 blisters. ¿Listo? Para la paucivacilar se proponían unos medicamentos diferentes. Miremos que el primer día solamente se da Dapsona y rifampicina, y de ahí en adelante solo Dapsona. ¿Por qué se cambió? Porque se vio que si esos pacientes recibían clofazimina tenían muchísima menos recidivas. Entonces ya el tratamiento es el mismo blister, es decir, primer día 2 cápsulas de rifampicina, 3 de clofazimina y 1 de Dapsona, y de ahí en adelante el resto del mes 1 de clofazimina y 1 de Dapsona. Lo que va a variar de si el paciente es pauci o multivacilar es el número de blisters o el número de meses que requiere de tratamiento. En los paucivacilares deben recibir 6 blisters, ojalá en 6 meses, y los multivacilares deben recibir 12 blisters, ojalá en 12 meses. ¿Listo? Entonces, es el mismo esquema terapéutico, solo que uno se da 6 meses y el otro se da 12. Aquí están las dosis que se dan de los medicamentos, y cómo en los niños pues van a variar las dosis dependiendo de la edad y del peso, pero son los mismos 3 medicamentos, la primera línea, rifampicina, clofazimina y Dapsona, y lo único que va a variar tanto en adultos como en niños es el tiempo. Paucivacilares 6 meses, multivacilares 12 meses. Si hay resistencia a la lepra, que eso probablemente no lo toque manejarlo ustedes como médicos generales, pero es bueno que lo conozcan, dependiendo de la resistencia, si es rifampicina, se agrega levofloxacina y minociclina, o si es a rifampicina y ofloxacina, se agrega claritromicina y minociclina. ¿Listo? Aquí están las dosis como por si quieren tener pues el conocimiento de cómo se maneja y qué medicamentos se podrían dar, pero básicamente lo que ustedes tienen que conocer son los 3 medicamentos que se dan como primera línea y por cuánto tiempo se dan. Entonces, esta es una fotografía de un paciente que vimos en Cali. ¿Cómo evolucionó el paciente? El paciente tenía un leproma en la cara, que es esa lesión nodular que tiene en la mejilla, y cómo tras varios meses de tratamiento, miremos que la lesión ha disminuido de tamaño y el eritema también ha mejorado. Esta es una paciente que en algún momento se enfocó como una rosada, hacía una roseta que no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba, se le tomó la biopsia y era una lepra tuberculoide, y a esta paciente miren cómo ha ido mejorando el eritema y la induración de las lesiones con el tratamiento.
Miren que esta lesión que tenía en el pabellón auricular también mejoró un poco. Y lo mismo que las lesiones de las manos. Entonces ya en algún momento se enfocó como rosácea, no mejoraba, no mejoraba. El día que dijimos, venga, no, ya tiene que tener algo más. Señor, usted tiene algo parecido en otra parte del cuerpo. Efectivamente tenía unas placas eritematosas en otras partes del cuerpo. Y miren cómo disminuye el eritema y la elevación de estas placas con el tratamiento farmacológico. Es importante que ustedes conozcan los efectos adversos porque realmente son comunes. Entonces, con la rifampicina lo que más puede pasar es que haya una coloración como anaranjada en la orina. Eso es importante que ustedes se lo adviertan al paciente porque si no el paciente o suspende el tratamiento o se asusta un montón. Con la clofazimina puede haber una hiperpigmentación que en los libros la describen como entre roja y café. A mí me parece que realmente se ve como muy gris, probablemente porque los pacientes que yo manejaba en Cali son pacientes con fototipos más altos que lo que generalmente describen en la literatura. Y la dapsona, muy importante, recordemos que puede dar anemia hemolítica, entonces antes de iniciar la dapsona en estos pacientes debemos pedir niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque en caso de que tengan deficiencia, a esos pacientes no se les daría la dapsona, se les daría únicamente la rifampicina y la clofazimina. Entonces miren, esta es la coloración del paciente. En la foto de la cara de pronto no se nota tanto, pero miren que en la oreja uno se alcanza a ver que aquí en el lóbulo hay como una coloración grisácea. Otra fotografía del paciente, miren que tiene la coloración grisácea un poco en la frente, en las lesiones que tenía previamente y en ambas mejillas. Y también se alcanza a ver un poquito en esta mejilla. Entonces, como vimos, la lepra sí se cura, la lepra tiene tratamiento, se trata con poliquimioterapia, en el caso de paucibacilares por 6 meses y en el caso de multibacilares por 12 meses. Miremos que todavía hay personas que creen que la lepra no tiene cura. Ante una reacción lepromatosa debe suspenderse el tratamiento para lepra. Eso porque es importante. A ver, si yo tengo un paciente que yo estoy viendo, está recibiendo tratamiento para lepra y le da una reacción lepromatosa y el paciente vive en Urrao, el paciente probablemente no va a consultar conmigo. El paciente va a ir a consultar con los médicos del pueblo. Y si ustedes no conocen qué son las reacciones lepromatosas y no saben si se tiene que suspender o no el tratamiento, pueden empeorar el pronóstico del paciente. Entonces, las reacciones lepromatosas, la reacción tipo 1 se da porque hay un aumento de la respuesta tipo TH1, es una respuesta de hipersensibilidad retardada, se puede dar con cualquier forma de las borderline, que recordemos que eran las que son móviles, que están pues como en el centro. Hasta la mitad de los pacientes la van a presentar y un desencadenante importante es el posparto. Si tiene una paciente que está embarazada, que tiene lepra y que está recibiendo tratamiento para lepra, es importante advertirle que esto le puede pasar, para que si le pasa, pues no se asuste y sepa qué hacer. ¿Cómo se va a presentar clínicamente? Entonces van a ser placas edematosas, eritematosas, generalmente se presentan justo donde estaban las lesiones. Entonces este paciente ya estaba recibiendo tratamiento, miremos que tenía ya como unas máculas hiperpigmentadas, algo residuales, que al hacer la reacción lepromatosa tipo 1 presenta edema y eritema justo donde tenía las lesiones anteriores. Además de eso, puede haber acroedema, es decir, edema en las manos y en los pies, y puede haber engrosamiento de los nervios. Si estos pacientes, además de que presentan edema de las lesiones, se les hinchan las manos y los pies, ustedes les tocan los nervios y les duele, es una reacción tipo 1. Listo, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Histológico. ¿Cómo se trata? El tratamiento es con esteroides sistémicos, son dosis menores a las de inmunosupresión, generalmente entre 40 y 60 miligramos al día, por 3 meses. Miremos que este paciente que tenía edema y eritema en el pabellón auricular, al recibir el tratamiento mejoró. ¿Qué es importante? Nunca se suspende la poliquimioterapia. Si el paciente no responde a prednisolona, se le puede dar ciclosporina, pero el paciente debe seguir recibiendo la poliquimioterapia. La reacción lipromatosa tipo 2, o lo que se conoce en algunos textos como el eritema nodoso leproso, se presentan como nódulos eritematosos subcutáneos, como los del eritema nodoso, pero que se dan por encima de la rodilla. Es decir, si usted en algún momento de la vida ve un eritema nodoso más arriba de la rodilla, extremidades superiores, muslos, considere que tiene que descartar lepra. ¿Listo? Esta respuesta se da por depósitos de antígenos y anticuerpos, puede asociarse a síntomas sistémicos y se presenta más en el polo de la lepra lepromatosa. La pueden presentar hasta la mitad de esos pacientes y hasta el 10% de los pacientes que tienen la forma dimorfa o borderline lepromatosa. Generalmente se da durante el primer año de poliquimioterapia.
Y estas lesiones, además de que son nódulos eritematosos, pues pueden ulcerarse generando estas úlceras de la fotografía y posteriores cicatrices. Como yo les mencioné, al bacilo le gustan algunas localizaciones frías y esto hace que cuando hay una reacción lepromatosa por depósito de antígenos anticuerpos, pues puedan presentarse en estas zonas. Entonces puede haber epididimitis y orquitis, puede haber afectación renal que se va a manifestar como albuminuria y hematuria, puede haber artritis y en el caso oftalmológico podría haber iritis y conjuntivitis. Nuevamente, el diagnóstico se hace con biopsia. El tratamiento de elección para la reacción lepromatosa tipo 2 es la talidomida. ¿Qué pasa? Que es muy teratogénico. Entonces, en las mujeres damos prednisona a la misma dosis que damos en la reacción tipo 1 y si la paciente no estaba recibiendo clofazimina, se agrega la clofazimina. En el caso de que sea una reacción leve, podría ser tratada únicamente con AINES y en el caso de que sea una reacción moderada o grave en hombres se puede dar talidomida, que la dosis va a depender de qué tan grave sea la manifestación de la reacción. Nuevamente, reacción lepromatosa tipo 2, no se suspende la poliquimioterapia. Y lo último es el fenómeno de Lucio, algunos lo agrupan dentro de la misma reacción tipo 2, pero esta se caracteriza porque va a tener oclusión vascular con vasculitis y eso va a generar necrosis del tejido. Estas son cicatrices posteriores a la resolución de este paciente. Y aquí esta foto es muy bonita porque vamos a ver que en el trombo que está afectando el vaso van a haber bacilos de la lepra. Nuevamente, el tratamiento de elección es la talidomida. Si se trata de una mujer en edad fértil, pues no le damos talidomida, sino que le damos esteroides y no se suspende la poliquimioterapia. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para yo decir, venga, sí, ya tengo que parar la poliquimioterapia? En el caso de los pacientes con lepra paucibacilar, deben haber recibido 6 blisters hasta 9 meses. ¿Cómo así? El paciente empezó tratamiento en enero. Lo ideal es que el paciente reciba tratamiento desde enero hasta julio, ¿cierto? Pero por cosas administrativas, por desplazamiento, pues no lo ha podido hacer cada mes. Uno le da un chancecito para que lo complete hasta 9 meses. Es decir, si el paciente inició tratamiento en enero, lo recibió de forma intermitente, pero lo logró terminar, por decir, para agosto, cumple los 6 blisters en 9 meses y es criterio para terminar. En el caso de los multivacilares, son 12 blisters, ojalá en 12 meses, pero si no, se les da hasta 18 meses para completar los 12 blisters. Además de la cantidad de tiempo del tratamiento, es importante pues que haya una remisión completa de las lesiones clínicas, pero de las lesiones que van a ser lesiones activas, es decir, al paciente que ya tiene secuelas, yo no puedo esperar que la atrofia hipotenar y tenar se reviertan, eso ya no se va a revertir, es decir, remisión de las lesiones activas, las secuelas no revierten. Y es importante también hacerles un índice vacilar al finalizar el tratamiento para que haya una reducción significativa. Si el índice vacilar está aumentado o está igual que cuando se inició el tratamiento, hay que continuar el tratamiento. Entonces, ante una reacción lepromatosa, ya vimos que no se debe suspender el tratamiento, se da tratamiento para la reacción lepromatosa, pero se continúa la poliquimioterapia. Entonces, las conclusiones serían, lo primero es que la lepra es una enfermedad infecciosa, es crónica y que tiene un papel muy importante en las personas porque socialmente estigmatiza a la persona y a su familia. Tiene una presentación clínica variable que va a depender de la respuesta inmunológica del paciente y que esto a su vez va a estar condicionado por la susceptibilidad genética. El diagnóstico del tratamiento temprano van a evitar secuelas y las deformidades asociadas a la enfermedad y por eso es importante que los médicos sepamos cómo se ve la lepra. Y todavía existen muchos mitos respecto a la lepra y es deber de nosotros como personal de salud educarnos y educar a las demás personas en relación a estos. Muchas gracias. Esta frase me gusta mucho, es de la Madre Teresa de Calcuta y es que la mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. Los pacientes con lepra, uno se sienta a hablar con ellos y todos se quejan de que en algún momento, en algún punto en la atención en salud han sentido eso. Alguna vez un colega me comentaba que cuando estaba en el rural llegó a recibir un paciente que tenían que llevar de remisión, el paciente tenía un antecedente de lepra, lo iban a remitir por otra cosa, y que lo tenían por allá aislado, como en un cuarto, que nadie tocaba, que nadie entraba, o sea que a la gente, personal médico, enfermero, le daba literalmente miedo relacionarse con el paciente. Recordemos que no es una enfermedad tan transmisible como en algún momento se creyó,
que no hay indicación de tener leprosarios, como en algún momento se creyó, era que separaban a la gente de sus familias y la mandaban a vivir a un lugar específico donde solo podían estar rodeados de personas con lepra. Para tener lepra requerimos muchas cosas: predicción genética, contacto estrecho y contacto prolongado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Estuvo muy chévere la charla, de verdad. Qué bueno que les gustó. No sé si alguien tiene alguna pregunta.